Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos que nos acompañan por distintas plataformas. Vamos a dar inicio a la penúltima sesión de esta quinceava edición ya del Café Debate de Cultura Política, que se ha convertido en una tradición importante en el marco de las actividades académicas de la UAM Azcapotzalco, del Departamento de Sociología y en particular del área de investigación de teoría y análisis de la política. En esta ocasión, vale reconocerlo una vez más, pues todo esto ha sido posible gracias al trabajo de la doctora Nicolasa López Saavedra, al gran apoyo de Marco González, a la concurrencia del doctor Sergio Tamayo y en general de todas y todos los integrantes del área de investigación. El seminario, quien lo ha seguido, pues toca una temática de suma relevancia para pensar uno de los fenómenos políticos quizá más importantes de las sociedades contemporáneas y que es justo el papel de los medios de comunicación en el ámbito de la política. Su papel como actores privilegiados del sistema político, su papel como mediadores, su papel como protagonistas de la propia agenda pública. Y este tema, pues evidentemente se puede abordar desde múltiples perspectivas. En la conferencia de hoy tenemos la fortuna de contar con la participación del doctor Ramón Igor Centeno Miranda. Voy a permitirme hacer lectura de algunas de las características básicas de su currículum vitae y después diré el nombre específico de la conferencia que nos va a impartir el día de hoy. El doctor Ramón Igor Centeno Miranda es profesor investigador del Departamento de Sociología y Administración Pública de la Universidad de Sonora desde 2018. Es doctor en Ciencias Políticas en la Universidad de Sheffield, Inglaterra, en 2016. Ha sido becario postdoctoral del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM de 2016 a 2018. Ha analizado la izquierda y la relación entre democracia y neoliberalismo, con énfasis en el continente americano. Alrededor de esta temática, ha publicado artículos en revistas académicas como Foro Internacional, Rethinking Marxism o Mexican Studies, Estudios Mexicanos. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Entre sus publicaciones recientes destaca López Obrador o la izquierda que no es, publicada en la revista Foro Internacional en 2021, y Pandemonium, The International Situation After COVID-19, en una revista de nombre Pandemic and the Crisis of Capitalism, Rethinking Marxism Dossier de 2020. Como ustedes se darán cuenta, la preparación académica del doctor Ramón Igor Centeno es de alta calidad. Fue contactado justamente por los trabajos que ha publicado y porque nos ha parecido que es para nosotros realmente un lujo que pueda compartir sus conocimientos con todo nuestro público. El título de la conferencia que va a impartir el doctor Centeno es México más allá de la propaganda, cómo ha cambiado el neoliberalismo y la democracia desde 2018. Pues ya el título mismo se antoja para una amplia e intensa discusión. Le vamos a dar la palabra al doctor Centeno, desarrollará su exposición entre 40 y 45 minutos y después de esto abriremos la ronda de comentarios y preguntas. Gracias por aceptar la invitación, doctor Centeno. Tiene usted la palabra. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues yo, insisto, yo estoy muy agradecido con esta invitación, desde el sentido más personal, pero también más allá de eso, ¿no? La posibilidad de que nuestras comunidades académicas empiecen a tener cada vez mayor relación, a ver, estoy seguro de que se nos van a ocurrir ideas, proyectos, ¿no? Entre la sociología en Sonora y en específica acá la de la UAM, ¿no? La de la UAM Azcapotzalco. Entonces, en ese sentido también estoy muy emocionado, no nada más por mí, sino por la comunidad, digamos, a la que estoy, sin proponérmelo, pero sí representando, ¿no? Y porque además allá estamos muy lejos y luego nos sentimos un poco aislados. Entonces, gracias. Y además me da mucho gusto estar precisamente ahora mismo
colaborando con la UAM Azcapotzalco en esta charla, en esta invitación, porque pues yo soy egresado de la UAM Azcapotzalco, yo de ahí salí con el grado de preescolar hace muchos años, en el CENDI 1, de ahí de la UAM Azcapo, entonces mi niñez está plagada de recuerdos de la UAM, de mucho tipo. Mi mamá bueno, se jubiló como educadora del CENDI 1, entonces son muchos recuerdos de todo tipo, de kinder, recuerdos sindicales, recuerdos de todo tipo, ¿no? Entonces me da mucho gusto. Voy a compartir pantalla y voy a empezar a platicar desde ahí. Supongo que se ve bien, ¿verdad? Sí. Bueno, por supuesto, lo que voy a intentar hacer a continuación es proponer una suerte de narración desde una lectura desde la ciencia política, ¿no? De cómo se pueden mirar estos dos fenómenos, ¿no? Y mi propósito es que ello nos permita tener una pauta, una suerte de parámetros distintos, por supuesto, a los del discurso oficial, que básicamente se manejan con dos tesis principales. Uno, se dice que en 2018 pasaron dos cosas en este país. Uno, que nació la democracia, es decir, la democracia liberal, por supuesto, ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? O sea, la democracia como se le entiende en el discurso hegemónico a nivel mundial, ¿no? Se supone que eso empezó apenas en 2018 y que ya se acabó el neoliberalismo, ¿no? Esas son las dos grandes afirmaciones. Hay otras, ¿no? Pero estas son centrales en términos del discurso oficial para proponer cómo ha cambiado México desde 2018. Entonces, estas tesis, que son las tesis oficiales, se miran muy distinto desde la ciencia política. Es decir, en este sentido, lo que voy a presentar es parte de un trabajo que vengo haciendo desde antes, entonces no es que me haya propuesto desde 2018 ver qué onda con estos conceptos, con estos procesos, sino que para mí, simplemente como politólogo, ha sido bastante drástico el contraste que se da entre lo que uno puede encontrar en ciencias políticas con lo que se dice en la mañanera todos los días, ¿no? Entonces, más que entrar aquí a criticar a la versión oficial, más bien voy a presentar esta otra visión que la considero como compartida porque parte de o sea, no es nada más mía, no es parte de una comunidad académica más amplia y por supuesto que mi mirada ahí tiene, bueno, es un toque personal, es decir, que un toque sujeto a tener fallas, ¿no? Y por supuesto, para eso el diálogo es muy bueno, de modo que otra parte que me entusiasma de esta conversación es la posibilidad de contrastar ideas, ¿no? Me parece importante tener algunos conceptos básicos, o sea, para que se entienda cuáles son las coordenadas desde las que estoy considerando el México contemporáneo, que lo considero una cristalización de dos grandes procesos, ¿no? Dos grandes transiciones, del autoritarismo a la democracia y por el otro lado del capitalismo de Estado al neoliberalismo, ¿no? Estas dos transiciones, estas dos transformaciones, por supuesto que en la práctica se dieron de forma entrelazada, ¿no? Pero es posible, y no solo es posible, es hasta analíticamente útil distinguirlas, ¿no? O sea, son dos procesos distintos. ¿Por qué razón? Porque el primero toca a una transformación en el régimen político, y cuando hablamos de régimen político, desde Aristóteles estamos entendiendo una cierta ordenación, una cierta articulación de las instituciones del Estado y en específico de la institución que entre ellas es la que ejerce la dirección sobre las demás, ¿no? Es decir, el poder político, ¿no? Y la otra dimensión de transformación toca a otro concepto, ¿no? Que no es el de régimen político, sino el de régimen económico, o si nos ponemos estrictamente marxistas en términos de economía política, pues le llamaríamos a esto el régimen de acumulación, ¿no? Es decir, básicamente, qué forma adopta el capitalismo en determinada época, ¿no? Y
Y algo que aquí es interesante y es importante plasmar ahora mismo, es que estas dos transiciones, estos dos cambios no son privativos del caso mexicano. O sea, México en ese sentido no es tan especial. Se inscribe en una buena parte del mundo que vivió también estos cambios en la misma época. La diferencia son las intensidades, los ritmos, los tiempos específicos, ¿no? ¿Qué transición vino primero? ¿Cuál vino después? Pero estas dos transiciones fueron casi homogéneas en toda América Latina, en todo el sur de Europa, desde los 80s, y también en otras partes, en otras regiones, con países más individuales no de forma tan homogénea, como sí lo fue en el sur de Europa y en América Latina, pero en países tan disímiles como Corea del Sur o Sudáfrica. Es decir, estas dos características son compartidas, se puede decir así, por los países semiperiféricos, o para decirlo con otros términos, con buena parte del tercer mundo. Entonces, México en este sentido, en perspectiva comparada, pues digamos, entra en un club fuerte, ¿no? Que vivió estos dos procesos. El primero, sin duda, es todavía un eco de la agitación de los movimientos sociales de los 60s y 70s que logran obligar a los diferentes estados a que cedan, a que cedan a que renuncien, pues, a la formación de gobierno en sus propios términos y al contrario, que estas elecciones estén sujetas a una elección como se le entiende de forma contemporánea, ¿no? La otra transformación es lo contrario, más que un producto de una victoria, es lo contrario, es una nueva relación entre las clases sociales, pero favorables al capital. A partir de ahí vienen, por supuesto, procesos que aumentan la pobreza, la desigualdad y coloca a los diferentes sectores de la clase trabajadora en condiciones de mayor vulnerabilidad, es decir, de mayor adversidad. Pero veámoslo con un poquito más de calma para que todos podamos manejar aquí el mismo vocabulario. Insisto que esta oportunidad para mí es muy buena porque todo esto que estoy relatando aquí son básicamente los conceptos centrales, los procesos centrales que estoy intentando aclarar y plasmar en un libro que espero tener terminado el próximo año, ¿no? Esta definición de neoliberalismo es una definición clásica de David Harvey, este geógrafo marxista, por supuesto, ¿no? Él ve al neoliberalismo como una ideología y en tanto es una ideología, pues puede ser una ideología adoptada por una diversidad de actores políticos y lo interesante, pues, de este proceso de neoliberalización es que este proyecto fue adoptado por una variedad de estados nacionales, es decir, por una gran variedad de élites políticas, por supuesto, recibiendo empujoncitos y a veces más que empujoncitos de instituciones centrales en el capitalismo internacional, como el Fondo Monetario o el Banco Mundial, ¿no? Y por supuesto, se le puede entender, pues tal y como aquí se menciona, ¿no? O sea, la privatización es buena, la liberalización es buena, la desregulación es buena, ¿no? Esto. No es necesario que nos metamos más ahorita, simplemente sí, o sea, el neoliberalismo existe en este sentido, no es un mero invento de la propaganda oficial de un país o del otro, ¿no? Sino que es un proceso que se le puede entender, por supuesto, desde las ciencias sociales, ¿no? En sus diferentes tendencias, por decirlo así incluso, ¿no? En cuanto a la democracia es un concepto que tiene una peculiaridad que, aunque no viene al caso meterse demasiado, sí viene al caso señalarla mínimamente, porque es una de las palabras que genera apasionamientos y qué bueno, ¿no? Pero aquí es importante distinguir o aclarar que la forma en que se le entiende la democracia desde la Revolución Francesa, a eso me refiero con democracia moderna, o sea, por moderna no me refiero a democracia bonita, no me refiero a democracia estéticamente agradable, no me refiero a democracia
en su mayor y última expresión. Me refiero a democracia como se le entiende desde esta época que pudiéramos definir que se abre desde la Revolución Francesa, ¿no? En alguna definición. Esta forma de entender la democracia es muy distinta a cómo se le entendía en la Grecia antigua, que es, por cierto, donde se genera, donde surge este concepto. O sea, democracia es una palabra griega, digo, no es necesario insistir demasiado en eso, pero se le entendía, y así lo definía Aristóteles de forma muy clara, la democracia era el gobierno de los pobres, es decir, de los ciudadanos pobres. Era el gobierno de las mayorías y Aristóteles insistía, pues la mayoría de la población es pobre, los ricos son unos pocos, entonces si gobierna la mayoría, gobiernan los pobres, ¿no? Y había mecanismos específicos, el principal era el sorteo. Se sorteaba así una suerte de tómbola los principales cargos, ¿no? También había elecciones, pero digamos, eso era complementario al mecanismo principal, que era el sorteo, ¿no? Ahora, si con esto lo que quiero decir es lo siguiente, si miráramos desde ojos griegos, antiguos, a lo que hoy llamamos democracia, pues un politólogo, ¿no? Como sería Aristóteles, diría, eso que ustedes están llamando democracia en el capitalismo es lo que nosotros llamábamos oligarquía moderada. O sea, oligarquía es el gobierno de los ricos y es moderada cuando procura darle juego al resto de la población para que se sienta incluida, ¿no? En ese sentido, una oligarquía en términos completamente antiguos, ¿no? Una oligarquía moderada es muy diferente de una oligarquía radical que excluye por completo, ¿no? La participación de la población que no es parte de cierto nivel de ingresos, ¿no? Ese cambio, digamos, para ponerlo en términos griegos, y ya con eso acabamos con lo griego, ¿no? Es lo que vivió buena parte del tercer mundo en este tiempo. O sea, pasó de una oligarquía radical a una oligarquía moderada, para decirlo en términos antiguos. Regresemos al presente. Esto es lo que llamamos hoy democracia moderna, existen elecciones y que esas elecciones son limpias en general, libres, competitivas, ¿no? Entonces, esta es una definición importante porque cuando a veces se dice que México es democrático, a veces uno se pregunta si esa es la democracia que nos gustaría, y seguramente la respuesta va a ser que no, pero entonces lo que hay que añadir a esto es que hay todo tipo de democracias, es decir, hay democracias chafas, hay democracias incipientes, hay democracias asediadas, hay democracias limitadas, hay democracias decadentes, ¿no? Y pues, habría que agregar uno de estos adjetivos a la democracia mexicana, pero que sin duda puede distinguirse de lo que había antes, donde era una élite que se autorreproducía a sí misma en el poder, donde las elecciones eran una decoración, ¿no? Si el resultado era favorable, pues era un resultado que se presumía. Si el resultado no era favorable, había fraude electoral, ¿no? El verdadero mecanismo de transmisión del gobierno era el dedazo, que todos los que nacimos todavía en los 80s y antes, ¿no? Pues recordaremos muy bien, ¿no? O sea, era el dedo del presidente el que definía pues, quién era el próximo. Eso cambia y eso cambia a finales de los 90s. Otro concepto que nos vamos a encontrar en esta charla es populismo. No lo vamos a ver de forma demasiado compleja, sino simplemente, esta es una definición de los últimos 3 años y es con fines estrictamente analíticos, es decir, con fines de poder agarrar a esa entidad que llamamos populismo en todos lados y que la mayoría de las veces se utiliza como adjetivo calificativo y no como una categoría que nos permita entender un poco mejor las cosas, ¿no? Entonces, esta es una propuesta en donde el populismo se le puede entender como una ideología que considera que la sociedad está, a final de cuentas, separada en dos grupos homogéneos y antagónicos, ¿no? El pueblo, que es puro, ¿no? En contra de una élite que es corrupta, y el populismo no solo hace esta división, o sea, eso no es lo que hace populista al populismo, sino la interpretación que sigue a continuación, que es que se argumenta que la política de forma bien hecha, ¿no? Tiene que ser la expresión de la voluntad general, digamos, del pueblo. Hasta aquí, digamos, es la definición de este colega que es holandés.
La definición hasta aquí no es demasiado sofisticada. Lo que sí es interesante es lo que agrega a continuación. Eso ya no lo puse en la diapositiva porque pues no considero recomendable hacer diapositivas larguísimas, pero hay muchas ideologías que dividen a la sociedad en dos grandes campos, ¿no? Por ejemplo, el marxismo, ¿no? Divide a la sociedad entre el proletariado y la burguesía, pero para el marxismo ahí lo que se tiene que hacer, digamos, es hacer una redistribución de la riqueza, hay que alterar cómo se genera la misma, ¿no? O sea, hay que alterar la propiedad de los medios de producción, es decir, la solución a este problema de la división social, de las clases sociales, pasa por una alteración en las relaciones entre ellas. Para el populismo es diferente. Para el populismo el problema es moral. No es un problema de clases sociales, sino es un problema moral, ¿no? No es casualidad y en ese sentido por eso me gustan estos trabajos que han salido en los últimos años, porque el caso de Morena y de López Obrador entra muy bien ahí. O sea, la solución para México de parte del partido que hoy gobierna no es tanto, y eso lo vamos a ver a continuación, no es tanto alterar la relación entre las clases sociales, sino que hay que purificar la política, ¿no? O sea, toda esta dimensión moral no es casualidad que en los primeros meses de gobierno, una de las cosas que se hiciera fuera reimprimir un folleto llamado la cartilla moral, ¿no? Y entonces eso permite que emerjan conceptos dentro del discurso oficial como la honestidad. Es decir, no hace falta tocar a las relaciones entre las clases sociales, es suficiente con que seamos honestos. Si todos somos honestos, México va a estar mucho mejor, ¿no? Ahora, y por supuesto, esto no lo voy a ver yo, pero hay otra gente que se ha dedicado a ver si en realidad ha cambiado, digamos, los niveles de corrupción en este país. Y entonces el último recurso del partido en el poder es reducir la forma en que se entiende honestidad. En términos muy sencillos es, yo soy honesto, punto. Si la administración pública a mi cargo es honesta, bueno, pues eso ya no es, pues pues ya ni modo, no sé, ¿no? O sea, lo importante es que yo dirigente, líder político, yo persona en el cargo, yo personalmente soy honesto, ¿no? Y eso es lo que hace populista al populismo, o sea, considerar que todo es un problema moral que se resuelve con esto, con una dosis de ética y que va a solucionar todo, ¿no? Y estoy yéndome, por supuesto, aquí estoy pasando por encima de conceptos que en sí mismos cada uno amerita, y ha ameritado chorros y chorros de literatura. Solo aquí es para poder agarrar un poco mejor el presente. Hay otro concepto, otra distinción que es importante y que además es central en el presente, y es cómo entender izquierda y derecha. Y digamos, una propuesta sencilla es la de Norberto Bobbio, italiano, ¿no? Que insistía que lo que permite distinguir a una y otra, que son además términos relativos, o sea, son palabras que usamos para poder clasificar rápidamente actores políticos, ideologías políticas, movimientos sociales, personas incluso, ¿no? Y es una distinción que es útil, ¿no? Para hacer estas pequeñas clasificaciones, y que el criterio para poder hacer esta clasificación es la posición que adopta aquello que estemos analizando en relación con la igualdad, ¿no? La derecha no es igualitarista, es todo lo contrario, y la izquierda es más igualitaria, ¿no? Por supuesto, términos como igualitarismo, pues depende de qué parte de la realidad estamos hablando. Aquí hagámoslo muy sencillo, en una dimensión que es como transversal a muchas otras, ¿no? El problema de la redistribución de la riqueza. Para la derecha no hay nada que redistribuir, o sea, la forma en que ya se genera la riqueza y esta se distribuye a sí misma ya está bien. Los que son ricos, pues lo son porque le echaron ganas, son emprendedores, y así está bien. Y la izquierda, posiciones más de izquierda dirán que es necesario hacer algo para resolver un poco esta simetría y que, digamos, todos estemos en mejores condiciones, ¿no? Entonces, eso es. Y por supuesto, hay diferentes posiciones de izquierda, hay diferentes intensidades. Aquí lo interesante, y esto lo toco muy al pasar,
es que en México, en la mayor parte del siglo XX, lo que se entendía por izquierda era la izquierda socialista. Este, Algo pasó a finales de los 80s, que la izquierda socialista desaparece, ¿no? En realidad se suicida a sí misma y pasa a ser parte de un nuevo bloque político dirigido siempre por priistas hasta la actualidad, que en aquel momento era el Frente Democrático Nacional, que se convierte en PRD, después Morena, ¿no? O sea, no es casualidad que esta expresión política, de hecho, saliera del PRI, del PRI en los 80s, ¿no? Cuando la mayor parte de este partido decide adoptar la agenda neoliberal, y hay un sector más apegado a los ideales tradicionales de la Revolución Mexicana que consideran que el neoliberalismo es una traición y que entonces hay que salirse. Eso es interesantísimo porque ahí el populismo mexicano, que es una tradición política con mucho tiempo, ¿no? Pasa a la oposición, pasa de estar en el partido, en el poder, a estar a la oposición. Y lo curioso aquí es que la izquierda, ¿no? Se subordina, entra a este bloque, ¿no? Que desde el principio fue dirigido por estos expristas, ¿no? El primero de ellos, el más notorio de ellos, Cuauhtémoc Cárdenas, y desde entonces la palabra de izquierda en México adoptó un significado distinto, ya no socialista, sino más bien populista, ¿no? O sea, ya no lo que se entendía por izquierda anticapitalista, sino más bien una reforma en términos de justicia social al capitalismo, pero sin ir más allá, ¿no? Y en esto, otra vez, México no está solo, o sea, esto pasó en muchos lados. El colapso de la Unión Soviética fue algo muy fuerte, fue algo que traumó históricamente a la izquierda, en especial a esa generación, pero también a las que han venido después, ¿no? Y entonces algunos politólogos más conservadores pues han insistido en que más bien no fue un trauma, sino que más bien ahí todos maduraron, ¿no? Un caso interesante es el de Jorge G. Castañeda, que pasó de ser un intelectual del Partido Comunista Mexicano a ser asesor de panistas y priistas, ¿no? Y él insiste en que esta domesticación de la izquierda debe entenderse como un signo de modernidad, como que qué bueno que los socialistas maduraron y ahora ya están más tranquilos en torno a los grandes problemas de la humanidad, ¿no? Esto pasó en todos lados, en toda América Latina fue así. Ahora, lo que hace mexicano al caso mexicano, es decir, lo que lo hace peculiar, es que la izquierda en nuestro país, la izquierda socialista, sí desapareció por completo. En otras partes se mantuvo, quedó pequeña o se transformó ideológicamente, pero se mantenía la izquierda socialista y al mismo tiempo por ahí estaba el populismo, ¿no? La relación entre unos y otros ha sido muy variada en toda la región, en toda América Latina. En algunos lugares el populismo nunca ha figurado demasiado, como en Uruguay, donde la socialdemocracia es la que hoy gobierna, al igual que en Chile, una socialdemocracia muy tranquila, ¿no? Y por supuesto Brasil, Lula, ¿no? Que es una expresión de socialdemocracia contemporánea, ¿no? Así tranquila, pero socialdemocracia, ¿no? En otras partes de América Latina el populismo es el que está con más influencia, pero en casi todos los países, pues, un caso clásico es el caso argentino, donde el populismo, el peronismo, siempre es un actor político clave, pero la izquierda socialista ahí se mantiene. Lo peculiar del caso mexicano es que aquí una de las dos expresiones se tragó, digirió a la otra, ¿no? Es más, para ponerlo al revés, la propia izquierda se dejó digerir, el Partido Comunista le entregó sus oficinas al PRD y todas sus relaciones políticas continentales. Esas cosas pasaron, ¿no? Vamos a verlo un poco más. Por lo pronto aquí lo importante es decir que izquierda y derecha son términos relativos. Uno se puede poner un poco más sofisticado e introducir un concepto más, que es el concepto de espectro político, o sea, cuál es el conjunto de actores y cómo los clasificamos. Ese concepto es relevante porque luego pasan cosas interesantes como las que pasaron en México. O sea, si comparamos el espectro político contemporáneo en México con el de los 80s, lo que vamos a ver es que el espectro político perdió algo del lado izquierdo. Hay un vacío del lado izquierdo
el espectro político se redujo del lado izquierdo, o sea, si era el espectro político así, se redujo así, ¿no? O sea, perdió la pata izquierda, ahora está un poco más chiquita, y entonces lo que era el centro antes, pues hoy es la izquierda, ¿se entiende? Al ser términos relativos, cambia. Es muy sencillo, o sea, si tenemos tres canicas, una aquí, otra acá y otra acá, si quitamos la canica de la izquierda, ahora la canica del centro es la canica de la izquierda. Y eso es lo que pasó acá. O sea, no es que López Obrador y toda su expresión política se hayan pasado a la izquierda, sino cómo nos explicamos que un priista, o sea, dirigente del PRI en Tabasco, intentó ser candidato a gobernador en Tabasco, solo se sale del PRI cuando el PRD le ofrece la candidatura al gobierno de Tabasco, ¿no? Y hay muchos otros priistas que además están ahí en el gobierno, ¿no? Manuel Bartlett, por supuesto, Marcelo Ebrard, que viene además del salinismo, está, bueno, o sea, uno puede hacer ahí, además está el procurador, el fiscal general, Gertz Manero, que viene de la derecha, más derecha del antiguo régimen del PRI, muchos priistas, ¿no? Y ahora a eso le llamamos izquierda. ¿Cómo entender esto? O sea, es que aquellos actores cambiaron de posiciones políticas y se pasaron a la izquierda, o más bien, como sostengo yo aquí, simplemente lo que antes había a la izquierda desapareció y ahora eso quedó a la izquierda del espectro político, como lo que decía ahorita con las canicas. Si pones tres canicas y quitas una, pues la que estaba en el centro, pues ahora cumple el lugar polar, izquierda o derecha, ¿no? Entonces, bueno, ya, mucha teoría, vamos bien. Vamos a sintetizar aquí algunas cosas. Entonces, en síntesis, México cambió así de este modo, ¿no? O sea, el neoliberalismo tiene sus raíces en los 80s, la democratización culminó con el cambio de siglo, cuando el Instituto Federal Electoral surge como ente autónomo y el PRI tiene que renunciar al control de las elecciones. Ahora, entonces la gran pregunta es, después de 2018, ¿cómo ha cambiado? ¿Qué efecto ha tenido este cambio en el neoliberalismo por un lado y en la democratización por el otro? Son dos niveles, ¿no? Lo que yo sostengo, ¿no? Es lo siguiente que se ve ahí abajo en negritas, el giro a la izquierda del neoliberalismo no ha logrado ser, ¿no? Y ahorita vamos a ver el impacto específico en la democracia mexicana, ¿no? Ahora, cuando uno utiliza términos como posneoliberalismo, hay que recordar aquí además que si es parte del discurso oficial, esto está en el Plan Nacional de Desarrollo, entonces no es que un analista venga y diga, a ver, vamos a ver si México es posneoliberal o qué tanto. En realidad aquí uno puede hacer algo más sencillo y es contrastar el discurso con la realidad. O sea, desde el poder se dice que ya que hay una agenda posneoliberal y que se está llevando a cabo, ¿no? Pues veremos, ¿no? Apunto, y esto es interesante, en este proceso electoral, el de este año, este término desapareció del discurso oficial. Ya no lo vimos. En Sonora, por ejemplo, pero se puede tomar cualquier caso, el candidato a la gobernatura, actual gobernador, Durazo, él jamás utilizó este término, que todavía se utilizaba en la campaña de 2018. Toda la agenda de Morena en Sonora fue, nosotros sí somos diferentes, nosotros somos honestos. Es decir, otra vez, nada más en términos estrictamente morales, estrictamente populistas, ¿no? Y la agenda de redistribución de la riqueza, de alteración de las relaciones entre capital y el trabajo quedó hecha de lado, ¿no? Más aún, la campaña a la gobernatura por parte de Durazo empezó junto, o más bien frente, a un monumento que hay allí en Hermosillo, que tenemos ahí en Hermosillo, que es a Colosio. O sea, la campaña se presentó a sí misma como una realización del colosismo. Uno se preguntaría entonces, por cierto, ¿no? ¿Desde cuándo Colosio es una figura de la izquierda, ¿no? Una figura inspiradora de la izquierda, ¿no? Y una de las cosas que se dicen actualmente en el presente mexicano es que ningún gobierno había sido, le había puesto tanta atención a los pobres como este. Esto es parte de la propaganda. Sin embargo, esto tampoco es verdad. Aquí se puede ver el presupuesto que se ha destinado año con año a todos los programas sociales en este país. Lo que vamos a ver es que el presupuesto destinado a programas sociales era más alto durante el sexenio de Peña Nieto.
¿Esto significa que Peña Nieto era de izquierda? No, ni mucho menos. Por supuesto que no. Ahora, es verdad que para lograr estos niveles de inversión, el gobierno de Peña Nieto tuvo que incrementar la deuda pública. López Obrador no ha querido hacer eso. Tendrá sus razones. Ahí surge otro concepto en el discurso oficial, que es la austeridad republicana, deuda cero, ¿no? El problema no es tanto ese, o sea, el problema es otro, es que se siguen pagando los intereses, pero sobre todo otro más importante es que no se ha realizado y no está en la agenda una reforma fiscal, es decir, donde se cobren más impuestos a los ricos para poder tener más presupuesto del Estado y hacer mejor una redistribución mejor. Es decir, estas barras en los últimos años se podrían haber incrementado si se hubiera llevado adelante una reforma fiscal que afectaría los intereses de los más ricos, pero esto es justo lo que no se hace. Entonces es dificilísimo alcanzar los niveles de inversión que alcanzó Peña Nieto, ¿no? Y esto con una grafiquita ya se desmonta una buena parte del discurso oficial, ¿no? Aún así, no tengo aquí el tiempo porque lo que quiero ofrecer hoy es una mirada panorámica, pero esto que es uno de los pilares del discurso oficial, de lo que se presume todo el tiempo, los programas sociales, que las becas Benito Juárez, que las becas del bienestar, que sembrando vida, esas cosas, ¿no? Bueno, ya si lo dimensionamos, en realidad no es tanto. Simplemente cambiaron de nombre muchos programas anteriores, se alteraron todo, se alteró todo el padrón de beneficiarios y al menos antes sabíamos quién recibía qué, hoy no lo sabemos, o sea, hoy es más opaco que antes, esto es un problema. Y además no siempre tenemos reglas de operación como para saber qué onda, cuál es el criterio. Entonces, cuando salga esa información, yo imagino que va a ser un poco escandalosa, ¿no? Ahora, no solo en términos de presupuesto, sino también en cantidad de beneficiarios. El año pasado decía en un discurso López Obrador que los programas sociales iban a llegar a 22 millones. Curiosamente, en 2017 ya llegaban a mucho más millones. Es decir, también se ha reducido esta cantidad. Pero por supuesto, también uno pudiera decir, bueno, es que tal vez Peña Nieto inventó las cifras, ¿no? Las veremos, pero aún así, este año en la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares se vio que hubo una reducción en los beneficios. O sea, se le pregunta a la gente si recibe un programa social y se redujo esa cantidad de personas. Es decir, otra fuente, no la oficial, no el gobierno, sino lo que la propia gente informa cuando contesta esa encuesta, se redujo la cantidad de personas que recibe esto. Y aún así, siempre, porque nunca falta, y además, ni modo, hay que insistir, pues muchas veces se puede afirmar, bueno, es que te estás poniendo muy exquisito, qué criticón, ¿no? Bueno, pues olvídense de uno, ¿no? Más bien, ¿cómo se miraría una redistribución de la riqueza? Veamos, pónganle aquí atención al caso argentino. O sea, si en 10 años México se parece a lo que están viendo aquí en esta gráfica con el caso argentino, se podrá afirmar que definitivamente hubo una buena reducción, hubo una mejor redistribución, una mejor distribución de la riqueza, ¿no? Esto es cómo se ha distribuido en esos años la riqueza en esos países, considerando todo lo que se llevan los trabajadores como salario y lo que se lleva el capital como ganancia. Vean que desde que el kirchnerismo llegó al poder en Argentina, pasó, o sea, la participación de los salarios en el Producto Interno Bruto Nacional pasó de estar debajo del 40% a casi el 60%. Es un aumento importante. Si el progresismo mexicano alcanzara niveles similares, estaríamos hablando sí de un progresismo que actuó como progresismo. Hasta ahora no hay mayores signos de eso. Y si los hay, seguramente serán pequeños, pero si no, pues no me crean a mí. Más adelante estas cifras similares estarán disponibles. Hoy mismo no tanto. Las últimas cifras disponibles siguen siendo las de 2017. Iremos viendo, ¿no? No me quiero entretener demasiado más en esto. Si hay curiosidad, ahí tengo yo algunos trabajos. El primero es en un blog de la London School of Economics. Es un texto muy breve donde hago un extracto de datos importantes, pero si quieren tener una visión más panorámica, pues está mi texto en Foro Internacional y pronto viene uno, que ya pues, creo que sale la próxima semana,
que hice con dos colegas, uno de Argentina y otro de Grecia. Los dos trabajan en Reino Unido, allá los conocí y nos propusimos ver cómo se miraría el sur de Europa y América Latina si los comparamos con tres casos clave, que son el mexicano, el griego y el argentino. Grecia es un caso de transición fallida al neoliberalismo porque se terminaron rindiendo ante la Unión Europea. Argentina sí es un caso de postneoliberalismo, donde sí hay una mayor distribución de la riqueza, ¿no? Un debate distinto, por supuesto, es si lo que hay en Argentina se le puede llamar de otra forma, y además si eso que está en Argentina es lo mejor que pueda haber. O sea, eso es otro debate. La pregunta fue si hubo un cambio o no, ¿no? Simplemente. México también, México ha sido un caso de no transición y que desde 2018, ahora la pregunta es si es transición fallida o transición débil. Yo creo que se acerca más a uno, pero bueno, la diferencia entre transición fallida y débil no es tan sustancial. Lo interesante, y con esto vamos a ir cerrando para poder escuchar sus comentarios, ¿no? Es qué impacto ha habido en otro nivel, en la democracia. Una forma de verlo, y esto pues fue simplemente por una suerte de capricho personal, pero también porque quería colaborar con una colega que nos preguntamos cosas similares, ¿no? Y es qué impacto habría tenido ha tenido el populismo en la democracia mexicana, y vimos que podríamos utilizar algunas definiciones clásicas, estas que sí no son marxistas, pero me daba curiosidad cómo se vería el caso mexicano desde la ciencia política más clásica, ¿no? Uno puede desagregar lo que es un régimen en 4 dimensiones: pluralismo, ideología, movilización del Estado sobre los ciudadanos y liderazgo. Pongo liderazgo en rojo porque eso cambió en México de forma importante y sostenemos que ese cambio ha tenido un impacto en las otras 3 dimensiones desde 2018. El argumento central, este es un trabajo que, pues apenas terminamos, va a tardar en salir publicado todavía, ¿no? Pero les podemos adelantar la idea, ¿no? Y es que el ascenso de López Obrador al poder le ha impreso a la democracia mexicana, ¿no? Algunas características carismáticas, de liderazgo carismático. En términos weberianos, y aquí pues hay muchos sociólogos, ¿no? Pues el carisma no es algo que tenga que ver con una cosa que uno tenga, o sea, no es un sombrero, ¿no? No es una cosa, es una relación. Es una relación donde al líder carismático se le atribuyen características excepcionales, como es el caso de López Obrador. O sea, que es la gran figura de Morena. Una pregunta importante es si existiría Morena sin López Obrador o si va a seguir existiendo. Y cuando uno se hace esas preguntas es porque estamos frente a un liderazgo carismático. Estamos frente a un liderazgo carismático cuando las diferentes secretarías de Estado tienen que dedicar gente de tiempo completo, todos los días, a monitorear lo que López Obrador dice en las mañaneras, porque de ahí es de donde sale la política pública. O sea, no sale de las reuniones de gabinete, no tanto, un poco, ¿no? O sea, como sería el procedimiento tradicional, sino pues nacen de lo que se le va ocurriendo al líder ahí en caliente, ¿no? En la entrevista, en la mañanera. Y esto lo sé porque tengo conocidos en diferentes secretarías, ¿no? Y me han contado eso, que tienen que estar prestando atención a lo que se dice en la mañanera, porque si López Obrador dice, sí, yo ya le dije a la Secretaría de Hacienda que hiciera no sé qué, pues tal vez no lo había dicho, pero pues la Secretaría de Hacienda ahora tiene que actuar como si lo hubiera dicho y tienen que adaptar cosas, ¿no? Y eso es otro signo de liderazgo carismático, donde no se sigue el procedimiento, digamos, regular o así, ¿no? Y si tenemos en la presidencia un liderazgo carismático, esto tiene un impacto en el pluralismo, en la ideología y en la movilización de la democracia mexicana. Para hacer simplemente una pequeña comparación, en México hay un poco menos de pluralismo que antes de 2018, y con esto nos referimos a algo muy sencillo, nos referimos a los sistemas de contrapesos en el propio entramado del aparato estatal, ¿no? O sea, o para decirlo claramente, hay un ataque desde la presidencia a los organismos autónomos, porque lo que gusta más desde 2018 es que no haya organismos autónomos, sino más bien que todas las órdenes bajen así directamente de arriba para abajo, ¿no? Hay una recentralización, esto reduce el pluralismo institucional en ese sentido, y eso además reduce la propia capacidad
de que otras instituciones del Estado tengan algunos controles a la presidencia, ¿no? Lo que llaman en inglés el sistema de checks and balances, ¿no? O sea, en ese sentido, un poco la presidencia se ha vuelto a emancipar de los controles que tuvo encima de sí con la transición democrática, y ahora la presidencia otra vez empieza a adquirir una mayor relevancia en relación con el resto del aparato estatal. Eso se puede leer como una reducción del pluralismo institucional. Hay un renacimiento de una ideología que parecía que había pasado a la historia, la del nacionalismo revolucionario. El Estado mexicano vuelve a inscribir sus transformaciones en términos de una narración histórica. No es que antes no hubiera ideología, sino simplemente que era diferente, y que esta otra vez vuelve a adoptar una teleología. El neoliberalismo no es teleológico, es más salvaje, ¿no? O sea, hasta menos sofisticado, se pudiera decir, pero la cosa es esa, o sea, que la ideología se intensifica, ¿no? Toda la ideología que viene alrededor de la cuarta transformación es eso, o sea, se rescata una ideología la que ha sido la más exitosa en la historia mexicana, en la historia moderna, ¿no? Y se le imprime una nueva intensidad, ¿no? La movilización también aumenta, aunque no tanto, está más como amenaza que como realidad. Hasta en este sentido, sí, México es menos intenso que lo que vimos en Venezuela con Hugo Chávez, que todo el tiempo estaba movilizando a las masas. Acá no, pero se amenaza con eso, ¿no? O sea, la clase empresarial tiene que, digamos, llevársela en buena onda, porque saben que López Obrador podría, si quiere, movilizar a los 30 millones de votos o más que tuvo en las décadas, en la elección anterior. El liderazgo, ya les decía, pasó de ser un liderazgo, digamos, como institucional a uno carismático. Cuando estamos frente al carisma, estamos frente a una pregunta, y es, ¿qué viene después del líder, no? Esa es la gran pregunta clave que debe resolver Morena. Está difícil que se resuelva por una vía semidinástica, ¿no? O sea, que después de López Obrador venga el hijo de López Obrador. Ya se intentó hace unos años, cuando una vez se enfermó, quiso dejar a su hijo al frente, pero nadie lo peló. Entonces, no viene otro liderazgo carismático, al menos no en la misma familia. Lo que podría venir después es una institución de un partido que cubra hoy el espacio que llena un liderazgo personal. Eso implicaría la institucionalización de Morena como proyecto que, cuando ya no esté aquí López Obrador, pues siga llevando a cabo sus tareas. Pero eso todavía está por verse, ¿no? En términos más amplios, el populismo puede producir una democracia carismática, que significa que la presidencia adquiere una relevancia muy fuerte, ¿no? El caso mexicano creemos que ilustra esto. No estamos diciendo que la democracia carismática es ya la antesala del autoritarismo, ni mucho menos, no lo sabemos. Lo que sí es que el carisma es un síntoma de que se abren un montón de oportunidades y de caminos posibles. O sea, es una época creativa, es una época fundacional, o sea, el líder carismático tiene chance de hacer muchas cosas que no tienen líderes previos, no solo por su personalidad, sino en este caso específico, por todo el mandato que recibieron desde 2018, o sea, mayoría en la Cámara de Diputados, senadores y la propia presidencia, o sea, lo que en tiempos del PRI se llamaba carro completo. Se acabó el tiempo de gobiernos divididos, que se abrió en el 97, cuando el PRI pierde la mayoría legislativa, y desde entonces eran gobiernos divididos, donde el partido en la presidencia no tenía mayoría en el poder legislativo, y eso sí existe desde 2018. O sea, es una época donde la actual presidencia tiene la posibilidad de llevar a México a una diversidad de rumbos, pero nosotros no, o sea, o yo todavía no me animo a decir si esto significa que la democracia, como se entiende en términos contemporáneos, ¿no? Va a sufrir una regresión o cosas de esas, ¿no? Esas sí son, para decirlo en buen mexicano, son llamaradas de petate, ese tipo de diagnósticos que se están adelantando a los signos que tenemos hoy en el presente. Creemos que en ese sentido el caso mexicano pues da chance de entender otros anteriores. Esto me lo salto simplemente para sintetizar. Desde 2018, México ha vivido entonces dos procesos, ¿no? Uno, hacia una democracia carismática, y dos, hacia un progresismo fallido, o si queremos aquí matizarlo, hacia un progresismo débil. Me quiero detener en esto último, o sea, progresismo, como se le entiende, si uno extrae, ¿no? E intenta sintetizar cómo se le entiende en la literatura sobre el ciclo progresista latinoamericano.
hay una constante. El progresismo es una revisión a la ortodoxia neoliberal mediante un intento de redistribución de la riqueza. Es decir, no necesariamente es la desmantelación del neoliberalismo, sino es un pequeño ajuste. Otro concepto que se usa paralelo a este, por supuesto, es el de posneoliberalismo, donde se intenta definir un proceso, básicamente el mismo proceso. O sea, hay una tendencia de revisión del orden neoliberal, pero no necesariamente al grado de anularlo. En la propia palabra es interesante, o sea, que tengamos que usar posneoliberalismo, es decir, una palabra que tiene dos prefijos, o sea, pos, ¿no? O sea, luego neo, o sea, el neoliberalismo ya de por sí era el nuevo liberalismo, era neo, y luego post-neoliberalismo, cuando le agregamos dos prefijos a un sustantivo, es porque por alguna razón no podemos renunciar a ese sustantivo. O sea, el neoliberalismo sigue siendo una palabra que tenemos que seguir usando y que no usaríamos si lo que emergiera después fuera totalmente diferente, y entonces más bien requerimos un nuevo concepto, una nueva palabra, porque estamos frente a una nueva doctrina, frente a una nueva relación entre las clases sociales. No es eso, o sea, cuando tenemos que seguir usando neoliberalismo en el propio concepto que queremos utilizar para describir lo que ha cambiado, es que hay más continuidades que rupturas. Eso es. Ahora, el posneoliberalismo como revisión de la ortodoxia puede ser menos drástico o puede ser más drástico. O sea, hay intensidades, y aquí es por lo que viene al caso hacer comparaciones como la que hicimos con Grecia y Argentina, ¿no? Porque esa revisión de la ortodoxia puede ser mayor o puede ser menor. Una pregunta que me hago en los últimos trabajos es, ¿qué tan pequeña debe ser esa revisión de la ortodoxia para decir que ese progresismo ha fallado como progresismo, ¿no? O sea, si la revisión es muy pequeña, pues tal vez tenemos que decir esto, o sea, que falló el progresismo en relación con lo que se proponía hacer. Ahora, si los cambios son un poco más grandes, entonces ya no es progresismo fallido, sino es progresismo tal cual, ¿no? O sea, no nos lleva al socialismo, ni mucho menos, ¿no? O sea, tampoco es que revise el neoliberalismo y vuelva a haber una suerte de estado de bienestar, estado benefactor, o sea, algo completa y enteramente nuevo, ¿no? Yo lo que propongo, lo que alcanzo a ver, es que esta revisión del neoliberalismo no es muy grande, y entonces la pregunta es si le llamamos a eso progresismo fallido o progresismo débil. Aquí influye, por supuesto, el sesgo personal. Tal vez tiene que ver más con mi biografía, porque me inclino más por fallido, pero débil. Pero ya, otra vez, cuando estamos entre dos términos que intentan definir a la baja intensidad, pues ya estamos logrando avanzar un poco más en la caracterización, ¿no? Esto es lo que les quería compartir. Por supuesto, se me olvidó poner ahí mi correo electrónico, pero es fácil googlearme. Decía que aquí lo que acabo de hacer es sintetizar los argumentos principales de lo que está haciendo bueno, lo que estoy escribiendo hoy en forma de libro, ¿no? Y bueno, espero que ese libro sea útil. Como siempre, uno es lo que espera cuando escribe. Pero bueno, antes de que eso estuviera terminado de cristalizar, se me hacía interesante hacer esta presentación preliminar. O sea, muchas de las cosas que acabo de decir seguro las voy a ir mejorando conforme yo también vaya entendiendo nuevas cosas. Y aún así, lo que acabo de mencionar es distinto de la propaganda oficial, hablando en términos de cómo se presenta la política en los medios de comunicación. Lo que se nos dice es que México ya ahora sí llegó a una suerte de verdadera democracia, y ya abandonó de una vez por todas el neoliberalismo. Si nos ponemos a mirar los datos, la evidencia, es difícil que se sostenga la propaganda oficial. O sea, ese es el mensaje principal, y lo que yo sugiero, o sea, al final esta es la propuesta o la conclusión, pues es que pues para poder mirar un poco más allá de la propaganda oficial, pues es precisamente cuestionar esas afirmaciones mediante pues la tradición más estándar de lo que entendemos por ciencia social, que es una discusión con base en evidencia, utilizando los conceptos que las generaciones anteriores han considerado
y que podríamos tal vez seguir considerando útiles para entender algunas cosas, ¿no? Entonces, pues, gracias. Yo digo, voy a esperar las preguntas y vamos a ver qué puedo alcanzar a responder. Gracias. Muchas gracias Ramón por tu interesante disertación. Abres varias vías de reflexión, de análisis sobre la coyuntura actual mexicana, sobre algunas de las causas de los procesos que nos han llevado a donde estamos y cómo leerlos, ¿no? ¿Qué significado imprimirles? Vamos a abrir ahora la ronda de preguntas e intervenciones. Me he dado cuenta que en el chat hay varias preguntas, la mayor parte de Amir García. Eh, Quizá procedo a leerlas para ver si mientras tanto alguien más se anima a intervenir. Son varias preguntas, Ramón, si quieres las leo, no sé si tú las tienes, tienes la posibilidad de leerlas también directamente, pero... Ok, estoy aquí abriendo también el El chat, Ok. ¿sí? Entonces, mira, empieza con la que señala, ¿qué nos puede decir que esto que llaman posneoliberalismo se encamina o se consolida como acumulación por desposesión con rasgos de biopolítica y necropolítica militarista? Si quieres, leo tres y tú me dices si a partir de ahí haces una primera reflexión. ¿Qué le contestaría a Krause con aquello de una democracia sin adjetivos? ¿Y usted considera que el feminismo es una ideología democrática, liberal, oligarquía moderada o populismo? Bueno, ahí hay tres reflexiones, tres preguntas de distinto tipo. Sí, ¿Te parece hacer una primera reflexión al respecto? sí, con gusto. Voy a hacerlo, por supuesto, con base en lo que tengo al alcance de lo que yo alcanzo ¿Ah? ajá, con base en mi alcance, pues, ¿no? O sea, hay cosas que alcanzo a saber y otras, pues, que no sé, ¿no? Ajá. Pero aquí, o sea, la relación entre, digamos, posneoliberalismo digamos, acumulación por desposesión, esto es interesante porque no todos los procesos post-neoliberales, ¿no?, que vimos en América Latina, no todos fueron contrarios a la acumulación por desposesión. Entonces, o sea, o para decirlo claramente, o sea, el post-neoliberalismo empírico, o sea, como se ha dado en la práctica, no ha sido tajantemente, ¿no?, lo contrario de la acumulación por desposesión. A veces ha seguido siéndolo. La forma en que se ha intentado capturar esto en las diferentes literaturas es mediante el término de neoextractivismo, ¿no? Es decir, luego se sigue despojando a comunidades de sus territorios tradicionales para poder extraer recursos minerales y poder venderlos en el mercado exterior. Lo que hace neo al extractivismo es que se hace esto, ¿no? O sea, que uno pudiera denunciar como algo injusto, por supuesto, ¿no? Pero los progresismos lograron hacer esto porque lo presentaban como algo de izquierda. Es decir, vamos a vender esto en el mercado exterior para poder financiar los programas sociales. Entonces, no necesariamente una cosa está contrapuesta a la otra, ¿no? En otros casos, sí, ¿no? Entonces, como el término pues neoliberalismo únicamente lo que busca capturar es en qué medida o no nos hemos alejado o no, por supuesto, de la doctrina neoliberal, pues estamos ahí nada más en términos muy específicos de la relación capital y trabajo. Entonces, el militarismo es otra dimensión y que en el caso mexicano se ha expresado de este modo, donde sí, para que el neoliberalismo haya podido, digamos, mantenerse, de repente tuvo que tener sobre todo desde Calderón y hasta la fecha, ¿no?, una mayor necesidad de coerción, y una vía era eso, o sea, el régimen mexicano tuvo que descansar más en los militares de lo que lo hacía antes. O sea, esto no es específicamente neoliberal, pero, o sea, hay estados que en la práctica tienen que descansar un poco más en la coerción para poder seguir sosteniendo un modelo de acumulación, un modelo económico. O sea, eso sí. Entonces, esto lleva a una pregunta clave, por supuesto, y es ¿cuál es la relación entre el Estado mexicano y el ejército?
Y esta relación con López Obrador se ha profundizado. Eso es un problema importante que no alcanzamos a ver aquí, pero el hecho de que la Guardia Nacional se quiera pasar, ya está en manos de la Sedena, pero que se quiera oficializar y constitucionalizar como tal, eso es llevar a cabo lo que Calderón no pudo hacer en su sexenio. O sea, el Calderón tenía al ejército en las calles, pero se sabía que eso era una excepción a la Constitución, porque el ejército no tenía que estar realizando tareas de seguridad pública, o sea, el ejército tenía que estar haciendo, al menos en términos de doctrina constitucional, pues una labor de defensa frente a las amenazas extranjeras. Y entonces Calderón, digamos, estaba ahí saltándose a la Constitución para tener al ejército en las calles. Ahora, lo que logra López Obrador es legalizar eso, que no era legal, ¿no? O sea, ahora sí, la participación de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública está completamente dentro de la doctrina del Estado mexicano. Eso se mantiene, no solo se mantiene, sino que, como insisto aquí, se profundiza desde la Ley de Seguridad Nacional y ahora con lo que se quiere hacer, que es terminar de constitucionalizar eso, que es que la Guardia Nacional esté clara, abierta y de aquí para el real, ¿no? En manos de la Sedena. Hasta ahora, con la Ley de Seguridad Nacional, el control de la Sedena iba a ser temporal, pero ahora se quiere hacer pues como la norma, ¿no? En cuanto a Krause y la democracia sin adjetivos, pues bueno, él es obviamente un liberal, entonces pues considera que su visión de la democracia es la democracia tal cual, ¿no? Por eso empezaba yo poniendo un montón de matices a esto, porque si vemos la democracia sin adjetivos de Krause y la vemos con ojos griegos, pues es básicamente, pues es una forma de llamarle con un término muy elegante al gobierno de los ricos, ¿no? Sí, mediante elecciones pues, más o menos civilizadas, pero esto es, ¿no? Entonces no tengo mayor aquí reacción frente a Krause. En todo caso, lo que diría es que esta democracia, en tanto es muy limitada y en tanto es muy pálida en relación con cómo se le entendía la democracia en la antigüedad, pues si nos ponemos estrictamente como griegos, ¿no? O en términos más contemporáneos, si nos ponemos un poco más radicales, pues tenemos precisamente que radicalizar esta democracia, ¿no? Que no logra resolver problemas más de fondo. Bueno, aunque yo no hablé del feminismo, pues por supuesto, yo no diría que el feminismo es una ideología, el feminismo es un movimiento y hay diferentes interpretaciones de esto. Entonces hay un feminismo liberal, hay un feminismo socialista, ¿no? Y que es con el que pues me identifico en términos ideológicos, por supuesto, ¿no? El que le entiendo más, ¿no? Y mis amigas son esos, son feministas socialistas. Y hay así una variedad, ¿no? Pero como la charla no es de feminismo, no tengo más que agregar al respecto, más que eso. O sea, como así, al igual que en el movimiento obrero, había un montón de ideologías y de doctrinas enfrentadas sobre qué había que hacer con la lucha del proletariado, ¿no? Pues lo mismo en el feminismo. O sea, hay una diversidad de doctrinas y hay una confrontación de ideas entre ellas, por supuesto, ¿no? Hasta ahí tal vez sería un primer bloquecito, podría ser. Sí, perfecto. Sí, vamos a abrir la oportunidad para que alguien más haga alguna pregunta o comentario antes de regresar a las otras preguntas de Amir. Entonces, si alguien gusta tomar la palabra. Creo que hay una mano levantada de Alejandra García. Sí, la veo. Sí, buenas tardes. Adelante. Bueno, yo quería preguntar, ¿cómo se puede hablar de un sistema democrático en México si existe como tal, una hegemonía presidencial hacia las políticas públicas? Gracias, te agradezco la pregunta porque me acabas de, de recordar algo que precisamente se me fue a mencionar, porque tal vez era un poco más secundario, pero que no lo es tanto. O sea, es que cuando hablamos de democracia en los términos en los que he hablado, ¿no? O sea, como se le entiende hoy de forma dominante, hay dos formas, hay dos grandes formas de la democracia en el mundo. La democracia parlamentaria y la democracia presidencialista.
la forma parlamentaria es la que predomina en los países europeos, es decir, cada votante lo que elige es a su representante de su zona geográfica al Parlamento, ¿no? Y en el Parlamento, el partido que tiene mayoría es el que forma un gobierno. Y así, es decir, a veces pudiera parecer con ojos mexicanos que esto no es muy democrático, porque los ingleses, por ejemplo, no votan por un presidente, no, votan por un miembro en el Parlamento en su jurisdicción. Y ya cuando se forma el Parlamento se ve qué partido es el que tiene mayoría y ese es el que tiene la calidad, la capacidad de formar un gobierno, justamente porque tiene mayoría en el Parlamento y es generalmente el líder o la líder de ese partido mayoritario quien adopta la figura de primer ministro. Eso es. Y la otra forma de democracia contemporánea es el presidencialismo, que es la que está de forma uniforme en todo el hemisferio occidental. Un marxista como Perry Anderson, que es historiador, diría que las independencias latinoamericanas se equivocaron al hacer básicamente un copy-paste de la Constitución de los Estados Unidos en ese sentido, de adoptar el sistema presidencialista y entonces generar de ahí para las siguientes generaciones un sistema donde por democracia se entiende que yo voto por el líder máximo, o sea, digamos, el presidencialismo. Ahora, eso sigue siendo democrático en términos estrictamente procedimentales, porque la decisión sobre quién va a estar o no en el cargo de la presidencia se define mediante una elección popular, lo cual es diferente de lo que había antes. O sea, la democracia cuando nace en Estados Unidos, la democracia moderna, nace de una forma que si la vemos con ojos del presente, tiene cero de democrática, pero que tenía este componente. Aquellos que eran considerados ciudadanos y que eran únicamente los hombres blancos, más o menos ricos, ellos elegían por la vía del voto quién iba a ser la presidencia. Y eso aún así es muy distinto de una dictadura, porque precisamente la autoridad tiene que ponerse a disposición de un mecanismo que no necesariamente le gusta a cualquier dictador, que es la de que se vote si sigue o no en el poder, ¿no? Si se reelige o no. Después, y esto es lo que se conoce como el proceso o los grandes procesos de democratización, es que después el voto se extiende más allá de los hombres blancos y ricos, pues a los hombres blancos, independientemente de su ingreso, se acaba la esclavitud, entonces también a todas las razas, y después a la otra mitad de la humanidad, ¿no? Las mujeres también tienen acceso al voto. Entonces, eso es un índice de democratización. Se sigue eligiendo algo que sí se puede parecer muy retrógrado, ¿no? Un presidente, una presidente, ¿no? Pero aún así, insisto, eso es muy distinto de lo que había antes en México, antes del 96-97, donde las elecciones eran una mera decoración y el verdadero mecanismo era o el dedo índice del Homo sapiens que estaba sentado en la silla presidencial en el Palacio de los Pinos, ¿no? Eso es por eso que cuando uno dice en México hay democracia, en este sentido liberal, no, lo que estamos afirmando, o lo que afirmo yo, no es, pues México ya llegó al paraíso, ¿no? No estamos diciendo, esa democracia es encantadora, ¿no? Estamos diciendo, este sistema donde el voto es el mecanismo principal es diferente a lo que había antes, ¿no? Ahora, una discusión distinta es si esa forma de entender la democracia es la que puede resolver o no los problemas. Yo soy de los que considera que obviamente no, porque al final lo que sigue ocurriendo bajo este orden, ¿no? Primero es que se siga manteniendo una presidencia y que esta fácilmente puede salirse de control. En términos estrictamente liberales hay un trabajo que es un trabajo clásico, si les da curiosidad, que es el de Juan José Lins, que se llama Los peligros del presidencialismo. Y es una comparación, un contraste entre el parlamentarismo y el presidencialismo, y él ahí básicamente lo que muestra es que es muy fácil que el presidencialismo, o sea, que en el presidencialismo la presidencia termine comiéndose a la democracia. O sea, ese es un peligro latente, sí. A veces se logra sortear ese peligro y se sigue manteniendo el sistema, pero sí hay un problema ahí de origen que puede tener efectos reales, como es el caso, ¿no? Cuando se tiene un liderazgo tan fuerte, es fácil que la presidencia se despoje de todo su control, del control que hay sobre ella, y bueno, ¿no? Entonces aquí más bien estamos, por eso insisto yo, si hacemos el contraste con los griegos, tal vez hay que entender la democracia que nos gustaría de un modo diferente, ¿no? Por lo pronto, la definición que pongo aquí es hiperminimalista y el principal mecanismo para definir el gobierno
¿Son las elecciones, sí o no? Si sí lo son, y es de parte de la mayoría de la población, estamos frente a un régimen que no es autoritario, porque tuvo que ceder. O sea, aquí la clave es esa. O sea, ¿cómo se llegó en México para que el PRI desistiera de seguir controlando las elecciones? Pues fue gracias, el último empujón de la democratización mexicana no vino desde arriba de una iluminación de las élites, sino el último empujón vino de una insurrección, la insurrección zapatista, que obligó a que el régimen del PRI buscara presentarse de forma democrática de otro modo. O sea, necesitaba lavarse la cara, y además el PRI en ese momento tiene miedo de que los otros partidos opositores se sumen al canto fuera PRI, y les abre el juego, les dice: ¿saben qué? Estoy de acuerdo en que ahora sí abramos el juego entre nosotros. Ustedes me vienen pidiendo durante años que las elecciones sean limpias, órale va. El Instituto Federal Electoral ya no va a ser gobernado por la Secretaría de Gobernación, va a ser un organismo autónomo. Es decir, no vino desde arriba, fue una conquista desde abajo. Eso a veces se nos olvida un poco, ¿no? O sea, eso fue una de las cosas que vino de antes, ¿no? Y por supuesto, ese último empujón que hacen los zapatistas es el último empujón de varios empujones que vinieron de una lucha de la izquierda en contra de un sistema autoritario. Eso. Ok, gracias, Ramón. A ver si hay alguna otra mano levantada o alguna otra pregunta en chat. Veo que Amir puso una más, pero veamos si hay alguien más que guste participar. Sí. Sí. Bueno, ¿me escuchan? Sí, adelante, Rodrigo. Sí. Adelante, Rodrigo. Buenas tardes, doctor. Solo dos preguntas. La primera es cuanto al partido Morena. Una vez que el personaje Andrés Manuel López Obrador concluya su gestión, ¿qué le puede esperar al partido? ¿Seguirá manteniéndose sólido o tiene ese efecto líquido en la cual logra conquistar el poder mediante un empuje o un movimiento electoral social? O va a seguir. Y la segunda esa sí, la segunda sí tiene que haber mucho futuro, ¿cuál sería el futuro de la izquierda? Bueno, que también está relacionado a la primera, relacionado a lo que se llama el posneoliberalismo. ¿Qué se puede entender posneoliberalismo? ¿Qué visión se tiene? ¿Es un retorno a otros regímenes o estamos en presencia de algo nuevo para las estructuras sociales? Esas serían mis dos preguntas. Gracias, Rodrigo. ¿Sí gusta, Ramón? Perfecto, sí. Gracias, Rodrigo. La primera pregunta, pues, tiene una respuesta muy honesta, y es que no sé. O sea, ¿qué va a pasar en 2021 con el partido Morena? Yo creo que esa es la gran pregunta que tienen los mismos militantes de Morena y los dirigentes de Morena. Y lo cierto, o sea, en ese sentido, si nos ponemos a analizar como los signos, la evidencia del instante, ¿no? Hasta ahora no hay demasiados signos, no hay demasiadas huellas o evidencia de que se esté institucionalizando a este partido y digamos que logre tener una personalidad y un cuerpo más allá del denominador común que hoy sigue siendo la figura de López Obrador. Para hacer un contraste histórico, y siempre los contrastes son complicados, pero me voy a atrever un poco. O sea, cuando nace el régimen postrevolucionario, obviamente me estoy hablando después de la Revolución Mexicana, o sea, el gran triunfo del llamado Grupo Sonora, y en específico del último de ellos, Plutarco Elías Calles, pues fue lograr armar una coalición de todas las fuerzas revolucionarias que había en el país para formar el Partido Nacional Revolucionario, ¿no? O sea, un proceso similar así de construcción de un instituto que permita negociar las diferencias y digamos, que sea algo que exista más allá de una sola figura, ¿no? Eso todavía no logra articularse hoy, ¿no? ¿Lo lograrán en los próximos 2 años y medio? La verdad no lo tengo claro, ¿no?
Y si comparamos aquel proceso histórico con este, pues todavía Morena pues le falta bastante, ¿no? Pero pues puede haber sorpresa, o sea, no sé, o sea, pero esa sí definitivamente es la gran pregunta. Si no se lograra cimentar Morena como un nuevo partido más allá de un movimiento, una suerte de colección de seguidores de López Obrador, México se estaría acercando al caso peruano, donde el sistema de partidos colapsó, ¿no? Y ningún partido tiene más allá como del 10% de los votos. Cada elección es una colección de coaliciones temporales que buscan el poder por la vía del voto, obviamente, ¿no? Pero donde no se puede hablar en Perú, por ejemplo, de un partido dominante. Son coaliciones, para utilizar una palabra que usaste, más líquidas, que se mueven de una elección a otra, ¿no? Porque se perdió esa figura del partido o los partidos dominantes, ¿no? Eso también puede pasar acá, pero tampoco lo tengo claro. O sea esa gran pregunta es la que creo que todos tenemos que estar monitoreando, porque también puede ser lo otro. O sea, que Morena se consolide como el gran partido en el poder, la gran mayoría, y que estemos aquí frente a algunos sexenios de Morena, ¿no? Más allá de López Obrador, pero eso, o sea, hoy mismo no se alcanza a visualizar cuál de estas dos rutas, estos dos extremos va a ocurrir. Depende, por supuesto, de cómo resuelvan los dirigentes de Morena su relación con López Obrador, porque hasta ahora casi toda la relación es la directriz que venga desde arriba, no lo sé. La otra pregunta sobre la izquierda y pues neoliberalismo, aquí también gracias por la pregunta porque permite terminar de afinar un par de conceptos. He insistido yo aquí en que izquierda debe entenderse en términos relativos, no absolutos, en la idea de Bobbio, ¿no? Y entonces el posneoliberalismo sí se le puede entender como un pequeño ajuste a la izquierda del neoliberalismo. Ahora, la cosa es que el neoliberalismo está tan a la derecha que un pequeño ajuste a la izquierda no necesariamente coloca el neoliberalismo del lado izquierdo. Aquí tal vez es más fácil luego a hacer esta visualización con un pizarrón y algo así, pero es esto. O sea, si yo hablaba de tres canicas, una canica a la izquierda, una canica en el centro y una canica a la derecha. Uno puede mover la canica de la derecha un poco a la izquierda sin que llegue al centro. Entonces sí, o sea, el neoliberalismo es un ajuste a la izquierda, pero que no necesariamente va a colocar al régimen político en el centro o en la izquierda o algo así, ¿no? Entonces, por eso el neoliberalismo es muy relativo. O sea, el neoliberalismo ya muchas veces como resultado termina estando a la derecha del modelo anterior, del capitalismo de Estado, el Estado benefactor, o sea, sí, termina estando a la derecha en términos de justicia social, pero sí un poquito más a la izquierda que el neoliberalismo dogmático, ortodoxo, que no quiere repartir nada, que es ajeno a las políticas sociales. Si hay, o sea, en la economía hay ganadores y perdedores, y si hay perdedores, pues ni modo, perdieron, no se pusieron las pilas. El neoliberalismo introduce una pequeña idea adicional, y es que pues que los que están perdiendo no pierdan tanto, o sea, hay que echar una mano, ¿no? Pero a veces ese echar una mano puede ser muy pequeño, a veces puede ser más grande, y a veces, como insisto yo, puede ser tan pequeño que uno tendría que preguntarse si le llamamos cambio o no, porque es tan imperceptible, ¿no? O bueno, o es pequeño, pero no necesariamente se puede hablar como de un desplazamiento, un giro a la izquierda así drástico, sino algo así, insisto, relativo. Gracias Ramón. A ver, no veo alguna otra. Me voy a permitir hacerte una pregunta, Ramón, que conecta con algunas otras de Amir que vienen después, otra vez sobre la izquierda, ¿no? Que finalmente tu ponencia partía de una premisa, la izquierda que no es. Entonces, creo que una pregunta legítima es, ¿cuál es la izquierda que sí podría ser, tanto en términos conceptuales, doctrinarios, como en términos de viabilidad histórica, ¿no? En México. Tú señalabas como esa vieja izquierda que venía del Partido Comunista, que transitó al eurocomunismo, que se convirtió en una izquierda reformista, que reivindicó una serie de derechos y libertades, se dejó engullir, ¿no? Por toda esta corriente proveniente del priismo y en ese proceso de absorción se perdieron muchas cosas. La pregunta que te quiero hacer es si te parece viable todavía reivindicar algunos de los principios básicos de la socialdemocracia como tal para poder darle cuerpo doctrinal a un proyecto de izquierda,
o si crees que justo en ese proceso histórico de absorción de esa izquierda que parecía caminar por ese lado, se minaron por completo sus bases históricas, su contexto de posibilidad, o si ves que hay alguna beta todavía que rescatar por ahí en términos de recomposición de la izquierda, Claro. por el lado de esta suerte de amalgama, ¿no? Entre redistribución de la riqueza, generación de riqueza, un espacio todavía para el mercado y ampliación de los derechos y la agenda postmaterialista de la que se ha hablado mucho últimamente, o si crees que ese horizonte está ahora cerrado por la hegemonía del López Obradorismo. Gracias. Esa pregunta es dificilísima, obviamente, pero también es como la más importante en términos estratégicos y de futuro, ¿no? Porque si la respuesta es que, pues, no es posible, pues esto es lo que hay, entonces sí, definitivamente, pues no nos queda demasiado que hacer más que estar ahí como de criticones del poder, ¿no? Pero la idea no es tanto esa, ¿no? Pero sí, o sea, en términos históricos lo que ocurrió, y tú creo que también lo dices con otras palabras, es que sí, o sea, la izquierda vivió una derrota histórica en 1990, sin duda, ¿no? Para decirlo en términos de un historiador italiano que ahorita se me fue Enzo Traverso, ¿no? Él diría, hay un ciclo que se cierra en 1990 y que empieza en 1789 con la Revolución Francesa. En todo ese ciclo había un horizonte de expectativas utópicas, la utopía estaba viva. Después del 90, ahora nos cuesta trabajo imaginar cosas, ¿no? O sea, pero porque sí fue un trauma, por eso digo que sí, o sea, no es que nos falte imaginación, bueno, tal vez a veces un poco eso, sino que sí fue una derrota, fue un golpe doloroso, ¿no? Y entonces cuesta trabajo levantarse de eso. Slavoj Žižek, el esloveno, pues diría, es que definitivamente, bueno, él en realidad retomando a Frederick Jameson, diría, pues es que se ha vuelto más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Y entonces es por eso que hoy vemos más películas de apocalipsis zombies, ¿no? Una crisis ecológica y las películas ahí, la especie ahí medio sobrevive, ¿no? O mejor las películas donde la especie se va a otro planeta porque ya estamos dando por sentado que nos vamos a acabar el planeta y pues no hay de otra. O sea, ya más bien imaginémonos cómo vamos a sobrevivir cuando ya venga el apocalipsis, ¿no? Es triste, pero es un indicador de cómo la imaginación política en la época contemporánea, no nada más de México, ¿no? Se ha colapsado, ¿no? Entonces cuesta trabajo otra vez volverse a imaginarse la emancipación, por decirlo así, a pesar de algo que es, y esa es la paradoja, ¿no? A pesar de que hoy las contradicciones del capitalismo son más fuertes que hace algunas décadas, ¿no? No lo digo en este sentido nostálgico, socialista, o sea, un socialista en cualquier generación va a decir que hoy como nunca antes necesitamos la revolución. No es eso, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es lo que vimos hace algunas semanas, este informe de científicos en una comisión de la ONU diciendo, ya atravesamos el umbral, ya no estamos acabando el planeta, el cambio climático es irreversible, lo que nos queda nada más es administrar los daños y ojalá lo hagamos más pronto que tarde, porque si no, los daños van a ser peor de lo que de por sí ya son y ya no podemos revertir, ¿no? Es decir, hay mayores razones para justificar la necesidad de un cambio radical en la economía política a nivel mundial, y sin embargo, lo que siguen predominando son las películas de apocalipsis zombie, ¿no? De que se acaba el planeta y eso. Entonces, solucionar esta crisis de la utopía indudablemente es difícil, es complicado, y es lo que lleva a Slavoj Žižek a una conclusión que es la que creo que más o menos podemos compartir varios, ¿no? Y es que la izquierda está en una situación, o sea, ha sido obligada por los últimos hechos políticos de las últimas décadas, ha sido obligada a volver a empezar. O sea, estamos en una época similar a la de Marx y Engels en sus inicios, pues apenas imaginándose el futuro, ¿no? O sea, volviendo a empezar por lo más básico. O sea, entonces el reto en realidad es ese. O sea, hoy lo que tenemos por delante no es ya tomar el poder y en soviets en 2, 3 meses, ¿no? Sino si volvemos a empezar con todo lo que eso signifique. Y eso significa hasta cosas muy prácticas. O sea, durante el régimen del PRI, y aquí no me dejarán mentir, pues todos los sindicatos eran charros, eran sindicatos del PRI, ¿no?
la tarea de la izquierda era democratizar los sindicatos, pero vean lo interesante, había sindicatos. Y hoy, en la mayoría de los casos, hay que empezar por volver a descubrirlos, volver a inventarlos. O sea, el neoliberalismo sí nos llevó muy atrás. Y entonces la tarea es volver a empezar en todos los sentidos, hasta en eso, hasta en lo más organizativo, así a nivel más micro, ¿no? Entonces, las contradicciones que hay en el mundo contemporáneo sí justifican esa necesidad de imaginarnos un futuro mejor y hacer algo al respecto, ¿no? Y el reto, por supuesto, está en asumir esa tarea que no es heroica, no es la tarea del Che Guevara de hacer la revolución, sino es una tarea más sencilla, o sea, es picar la piedra que nadie quiere picar, ¿no? Pero es por donde hay que empezar, por lo más básico, ¿no? En términos estrictamente de la izquierda, ¿no? Y entonces esto significa que se debe volver a reclamar lo que significa la izquierda en términos como de superación de un orden, ¿no? Y el obradorismo es la administración de un orden, no su superación. Entonces implica hasta disputar ese concepto. O sea, la palabra de izquierda está en manos de Palacio Nacional, y entonces las tareas de la izquierda o cualquiera que se considere de izquierda es disputar ese concepto, es disputar esa palabra. Lo que yo intento aquí hacer es con evidencia que, bueno, es difícil sostener ese concepto en manos de las mañaneras, ¿no? Y entonces, entre otras cosas, implica eso, ¿no? O sea, volver a levantar algo, volviéndonos a imaginar que sí es, no es la izquierda, a partir de observar aquello que definitivamente no lo es. Pero de que hay una hegemonía obradorista, la hay. O sea, eso, ¿no? Y entonces plantearse, ¿no? En la oposición de izquierda al obradorismo, pues sí implica pagar un cierto costo, ¿no? Implica que en el grupo de WhatsApp de la familia, ¿no? Pues te digan, ¿qué onda? Pues ¿por qué te pones así con el cabecita de algodón, ¿no? Pero esas cosas son temporales. También Peña Nieto algún tiempo fue visto como hiper guapo y no había que tocarlo, ¿no? Ni modo, o sea, sí implica pagar un costo, implica no ser el más popular en un tiempo, ¿no? O sea, pero eso siempre ha sido una de los costos que implica, pues, meterse en la disputa política, ¿no? Perfecto, gracias. Gracias, Ramón. ¿Alguien más? Sí, porque decía que esta pregunta que te hacía conectaba con algunas más de Amir. Si quieres retomar algo extra, por ejemplo, señalaba, ¿será que la izquierda se suicida a sí misma o que se vuelve inviable con la caída del muro de Berlín? Podríamos entonces decir que el Tata Alberto Castillo le clava el último clavo al ataúd de la izquierda socialista en sentido marxista. Algo más en ese sentido. Y esa variedad no serían ideologías como en el movimiento obrero, ¿por qué el miedo de llamarle ideología? En fin, tiene preguntas de distinto tipo. Yo lo dejaría a tu juicio, Ramón, las que quisieras retomar de esta batería última de preguntas de Amir. En realidad el actual gobierno tiene carro completo, es otra. Sería más bien presidencial que presidencialista. Pesa lo suficiente la historia como para evitar una reelección. En fin, hay preguntas de muy diversa naturaleza que hace Amir. Si quieres retomar alguna de ellas. Sí, por supuesto. Gracias. Me voy a ir, pues, de lo más fácil a lo que pueda, ¿no? Presidencial y presidencialista, pues, son palabras muy similares, no hay que oponerlas, ¿no? O sea, entonces tampoco ganamos demasiado distinguiéndolas, simplemente insistía. O sea, hay dos grandes formas de la democracia liberal contemporánea, una donde el poder central recae en el primer ministro, pero el primer ministro, en términos de Max Weber, es el primero entre iguales. O sea, es un diputado, un miembro más del Parlamento, y que puede ser quitado por los miembros del Parlamento si gana una votación mayoritaria queriendo quitarle al primer ministro. Y el sistema presidencialista, donde la figura central, donde recae más el poder, es el presidente, y donde nadie lo puede mover a menos que sea mediante un proceso de impeachment, que es costosísimo porque implica un enfrentamiento, una colisión directa entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, porque es el poder legislativo el que puede decretar un impeachment y quitar a la presidencia, al presidente en el cargo, ¿no?
pero eso es costosísimo, es dificilísimo. En un parlamentarismo es una pequeña elección y ya, ¿no? Entonces, un primer ministro o primera ministro no tiene una duración del cargo preestablecida. Si la riega, puede perder mayoría en 2, 3 años, ¿no? O puede ser como Angela Merkel, pues más de una década, ¿no? Y eso sigue siendo democrático. En el presidencialismo, el presidente puede argumentar con justa razón: a mí la gente me eligió por 6 años. Y entonces Peña Nieto puede tener niveles de aprobación de menos del 10% y realmente tiene razón. No se le puede quitar porque el presidencialismo obliga a eso, obliga a que alguien esté ahí 6 años, ¿no? A menos que, insisto, se abra un proceso que en México es costosísimo porque no es un impeachment, no es fácil, sino que se tiene que demostrar que el presidente ha traicionado a la patria. Y eso solo se puede demostrar mediante un juicio político. Y pues eso está dificilísimo, ¿no? O sea, implica eso, como decía, asumir un gran costo, ¿no? Y además, por supuesto, el Poder Legislativo también está seleccionado mediante una elección, ¿no? Abierta y popular, y el Poder Legislativo también puede decir, pues es que a nosotros también nos puso la gente y nos puso para eso, ¿no? Entonces el presidencialismo abre ahí una contradicción, siempre está la posibilidad de un choque fuerte, que el parlamentarismo evita un poco más porque es un solo poder, ¿no? Que es bastante más fluido, ¿no? Entonces, si a eso le llamamos presidencial o presidencialista, no cambia demasiado las instituciones de fondo. Una de las cosas que ahorita estoy escribiendo, pasando a una pregunta anterior, ¿no? Es la de Berto Castillo, pero yo creo que había una figura más central en cómo la izquierda, digamos, se aniquila ideológicamente, que es el que era el secretario general del Partido Comunista en ese momento, el PSUM, Verdugo. Arnoldo Martínez Verdugo. Exactamente, Arnoldo Martínez Verdugo. Esa historia, por supuesto, o sea, yo no soy historiador, no estoy metido ahí, pero sí recuerdo cómo se vivió eso en mi casa, ¿no? O sea, fue ver a mis papás ahí deprimidos y yo no entendía por qué, ¿no? Hasta que me fueron explicando, ¿no? Y fue precisamente eso. O sea, la expectativa era que si se unían en un partido con los priistas, pues los comunistas iban a dominar por mayoría, iban a estar al frente, ¿no? Pero, o sea, subestimaron a los priistas, que lo primero que hicieron fue meter una mayoría de priistas. López Obrador, por cierto, ahí terminó tal vez de sellar esa victoria. Cuando él fue presidente del PRD, él se dedicó a meter a cuanto priista pudo, ¿no? Entonces los comunistas quedaron en completa minoría y terminó siendo eso una aniquilación propia, ¿no? Fueron muy poquitas las expresiones las que dijeron, no, lo que hay que mantener es una independencia de clase, ¿no? Pero por supuesto fueron expresiones minoritarias que pues básicamente solo confirmaron la extinción. O sea, sí, esa parte la estoy escribiendo ahora. Insisto, la utopía colapsó en todos lados, en muchos. La izquierda socialista o se pasó a la socialdemocracia o pues pasó a ser minoría. Ahora pues vimos de repente ahí un video. Era el espíritu de Valentín Campa. que es el espíritu que necesitamos hoy, en conclusión. Y gracias por señalarlo. Y por último, ¿hay carro completo? Sí hay carro completo. O sea, mayoría legislativa, presidencia, ¿no? Además, se amplió en la última elección la cantidad de gobernaturas. Ahí tal vez la única distinción que hay que hacer es que hubo un pequeño efecto retardado. O sea, hubo partes del país que se quedaron con las ganas en 2018 de votar por Morena la gobernatura y que ahora sí lo pudieron hacer, pero hubo otras partes del país, como la Ciudad de México, que ya le pasaron la factura a Morena y bueno, y perdió ahí la mayoría en la mayoría de las alcaldías. Este dato, que generalmente es el que se le puso mucha atención, este mapa de la Ciudad de México, así como gran indicador de que el obradorismo ha venido perdiendo simpatía, ¿no? Hay que tomarlo con mucho cuidado. En términos legislativos, sí, perdió la posibilidad de tener la mayoría calificada de 2/3 partes para poder reformar la Constitución a placer, pero sigue teniendo más del 50% que le permite, si no reformar la Constitución, emitir cuanta ley quiera, o sea, regulaciones secundarias.
Y aún así, el obradorismo es tan fuerte en los estados que yo pienso, y creo que lo vamos a ver, es capaz de hacerle manita de puerco a los otros partidos para obligarlos a pasar algunas reformas a la Constitución. O sea, no está cancelada esa posibilidad, ¿no? Hay signos más fuertes en Sonora, donde yo estoy, no solo Sonora, sino todos los estados alrededor del Golfo de California, hoy están en manos de Morena. Eso nunca había pasado. Solamente Baja California había estado en manos del PRD, pero de forma como efímera y ya, ¿no? Pero nunca como ahora, todo el Golfo de California alrededor había estado en manos de lo que se le llama, aquí sí, entre comillas, la izquierda, ¿no? O sea, Morena se lo llevó el Golfo de California, y entonces posiblemente aquí, tal vez yo me voy a poner un poco regionalista, pero tal vez el verdadero futuro de Morena se está jugando en el noroeste, porque esa expresión política, o sea, el populismo mexicano, nunca había cuajado bien, o sea, nunca desde las últimas décadas, sí en el inicio, nunca había cuajado bien en el norte del país, y ahora lo está logrando. ¿Y qué va a pasar con eso? ¿Quién sabe? Puede ser que cometan muchos errores, porque en el caso específico de Sonora, o sea, si en otras partes del país es muy claro cómo Morena es como una agencia de colocación de expriistas, en Morena eso sí es completamente abierto y descarado, y no solo del PRI, sino del PAN también, ¿no? Entonces, la propia identidad ideológica de Morena no es fácilmente discernible, pues para el ciudadano de a pie, que Morena simplemente aparece como un partido más, al que pues tal vez le damos chance porque es nuevo, punto, ¿no? O sea, no votan por ellos porque sean como de izquierda, redistributivas, sino porque pues tal vez sean diferentes, vamos a darle chance, ¿no? Es otra cosa. Pero eso, o sea, que mucha gente le haya dado chance a Morena, yo creo que sí se puede ser leído como carro completo, a menos como se le llamaba en los tiempos del PRI, o sea, que es esta trifecta, ¿no? O sea, Cámara de Diputados, mayoría, Cámara de Senadores, mayoría, presidencia en sus manos. Eso es un montón. Y eso a nivel estatal en muchos lados. Y por cierto, aún no se terminan de renovar las gobernaturas en el tiempo de Morena. O sea, va a haber más gobiernos en manos de Morena. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, observación? Pues te hago una última, ¿te parece, Ramón? Y Oye, no, porque son temas muy interesantes los que estás tocando. Y digamos, en función de tu sensibilidad y de tu conocimiento sobre lo que es la cultura política mexicana, ahora hablabas del norte, ¿no? Y este fenómeno inédito del auge de la izquierda, entre comillas, en el noroeste. Pero contrastado esto con los resultados efectivos de gobierno que no son muy halagüeños, ¿hasta dónde crees tú que esta popularidad que tiene el presidente López Obrador pueda perdurar? ¿Crees que aún agrandándose el desfase entre resultados y promesas, de todas maneras, esta democracia carismática de la que hablaba se pueda mantener? Gracias, es que como que me siento a veces como que me lees la mente y sí, es que también es otra de las preguntas así que creo que todavía no nos alcanza a responder la realidad, pero que son claves sin duda. Ahora, por eso creo yo la importancia de un concepto como carisma, porque o sea, hay una confianza que hasta uno pudiera detectar un poco irracional en la figura de López Obrador, porque no es una confianza en términos como de resultados, ¿no? O sea, no es con base en hechos, en resultados, sino es con base en una confianza absoluta, ¿no? O sea, que es el gran mérito de López Obrador, se supo ganar esa confianza, ¿no? Ahora, también se la debe no nada más a su virtud personal, sino también al partido anterior que lo postuló así, ¿no? El PRD y bueno, ahora Morena, aunque Morena sí está muy subordinado al líder, ¿no? O sea, hay una gran confianza, o sea, hay mayor confianza, esto siempre sale en las encuestas, o sea, hay más gente que vota por Morena porque ahí está López Obrador que por Morena como partido, ¿no? O sea, cuando la pregunta es, ¿votarías por Morena o por quién? Pues es una pregunta que genera una baja votación en las encuestas comparada con la pregunta de si votarías por López Obrador, ¿no? Entonces hay un efecto López Obrador. Hay cosas que ya estamos acostumbrados como mexicanos, pero que en realidad no son normales y que no utilizan otros partidos. Siempre una campaña de Morena a cualquier nivel de gobierno, cualquier candidato de Morena, aparece la foto del candidato o la candidata y López Obrador, ¿no? O sea, así como que
que se vea que es una marca, ¿no? O sea, una transferencia, para decirlo en términos de Berianos, hay un intento de transferencia del carisma, ¿no? O sea, está la bendición ahí del cabecita de algodón en cada uno de los candidatos, candidatas. Eso no lo hacen otros partidos. El PAN no lanza sus candidatos y al lado pues, no pone la imagen de Ricardo Anaya, porque además no le ayudaría en nada, ¿no? Pero sí, en el caso de López Obrador se sabe que esa la foto ayuda. Entonces, sí, si hay una confianza, esa creo que va a durar el sexenio, ¿no? Y en realidad la gran pregunta es qué va a pasar después cuando acabe el periodo y se abra lo que Weber llamaba pues el problema de la sucesión. O sea, ¿qué viene después del carisma, ¿no? O sea, viene una institución que va a suplir el rol que antes guardaba, sobre todo una persona y su aparato alrededor de él, o qué, ¿no? O no, y fracasa en esto y entonces se disgregan las fuerzas políticas, ¿no? Pero, o sea, esta marca de López Obrador sí es fuerte, creo que todos ustedes la ven en los grupos de WhatsApp, o sea, lo quiero sintetizar yo en algo que platicaba con unos amigos y por supuesto lo que voy a decir no es ciencia política, pero hay una idea que se puede sintetizar así, o sea, algo así como que, pues sí, López Obrador es bobo, pero es nuestro bobo, ¿no? O sea, es nuestro, ¿no? Entonces, en tanto es nuestro, pues hay que defenderlo, ¿no? Con Peña Nieto era distinto, ¿no? O sea, no se le sentía como uno nuestro, entonces la oposición ahí fue muy fuerte, pero hay una apropiación, o sea, es un efecto del carisma, que además, no, insisto, no es nada más algo que se le puede observar al individuo y sus relaciones con el círculo más cercano, sino que se ha trasladado en poder institucional en resultados electorales que ningún otro partido tuvo en lo que va del siglo, y, o sea, y eso es lo que luego vale la pena resaltar, ¿no? O sea, el carro completo no ocurría desde antes del 97 y ahora sí, ¿no? Entonces, sí, el efecto López Obrador va a estar ahí. Yo solo estaría especulando qué va a pasar cuando acabe el sexenio, pero creo que sí podemos detectar algunas, o sea, abrir como el abanico de posibilidades, las diferentes rutas que seguramente son las que van a estar ahí. Insistía, en el caso extremo está el sistema peruano, donde hay una desbandada de los partidos y todo va a ser en torno a coaliciones que se van a ir haciendo al momento, o en el otro lado, que es el gran reto y se ve difícil, eso sí, ¿no? que se logre algo como lo que ocurrió a finales de los años 20, que es sí cimentar y poner las bases de un nuevo partido con capacidad de mantenerse y de renovarse, ¿no? Eso tampoco todavía se ve, ¿no? Posiblemente sea algo intermedio. Veo difícil que López Obrador busque con su poder alterar la Constitución para abrir la posibilidad de reelección y que entonces estemos ya algo cercano a un Fidel Castro que esté ahí mucho tiempo o un Hugo Chávez, porque eso sí, o sea, México, a diferencia de otros países, hay una tradición de antirreeleccionismo súper fuerte, ¿no? Veo difícil que eso lo vaya a rebasar incluso alguien como López Obrador, ¿no? Entonces, por eso creo que sí, el carisma tiene fecha de caducidad, que es 2024, y vamos a ver qué pasa después, ¿no? O un intento de maximato, ¿no? Quizá también es otra posibilidad. Esa está buena, eso también puede ser. Uh-huh. Sí, pues sí, pero está por verse. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? Pues no veo ninguna mano alzada, ningún otro chat. Entonces, pues no quedaría más que agradecerte mucho, Ramón, la verdad, por este diálogo tan fructífero, tan ameno, y que sea el inicio de una larga colaboración entre la UAM y la Universidad de Sonora y contigo en lo particular, ¿no? Te agradecemos mucho. Y Nico, no sé si gustas cerrar la sesión, invitar a la próxima. Tu micrófono. Mientras tanto, el micrófono, solo quiero agradecer y volver aquí a dejar bien claro que está abierta la puerta para una gran colaboración entre nuestras comunidades, ¿no? Y también en lo personal, lástima que la pandemia no nos dio chance de vernos en vivo y platicar más, pero pronto va a haber esa oportunidad y la aprovecharemos indudablemente. Gracias. Gracias, Ramón. Gracias, muy amables. Gracias por tan espléndida charla. Sí nos deja muchas inquietudes. Nos abre panorama diferente de lo que estamos viviendo actualmente en México y pues
sin duda esas ideas frescas nos invitan a poder seguir observando lo que pasa en nuestra realidad mexicana en este momento. No me queda más que agradecer al doctor Centeno por tan amable aceptación de nuestra invitación, al doctor Roberto Gutiérrez, que como siempre pues también nos alimenta en sus comentarios y en sus preguntas. Y les invitamos para el próximo jueves, que sería nuestra última sesión del Seminario Café Debate de Cultura Política, con la doctora Patricia Andrade del CID, de la Universidad Veracruzana, que nos va a dar una importante conferencia en torno a la mediatización de la política. Con ella cerraríamos nuestro ciclo de primavera del 15º Seminario Café Debate de Cultura Política. No nos queda más que agradecer a todos los asistentes y las asistentes a esta sesión. Los esperamos el próximo jueves 30 a la misma hora. Y muchas gracias por la conferencia, doctor Centeno. Muy amables. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.